¿Sí? Sí, doctor, sección B. Sí, nosotros somos la sección B. Ya, bien, entonces vamos a empezar con ustedes. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Se observa? Sí, doctor. Sí. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Entonces la clase de hoy día versa sobre canal de parto y móvil fetal. Ya. ¿Qué importancia tiene para ustedes esta clase? La importancia es que al terminar la clase, ustedes van a ser capaces de hacer el pronóstico de la vía en que va a terminar el parto de una gestante. Van a ver si es posible el parto vaginal o no. Esa es la gran responsabilidad que van a tener ustedes, especialmente cuando estén haciendo serums. Examinan a la paciente y van a decidir si va a ser vaginal o no el parto. ¿Y qué objetivos tiene? Primero, conocer las características morfológicas del feto a término. Tenemos que saber cómo es un feto a término y qué papel desempeña durante el trabajo de parto. Tenemos que estudiar las medidas de las partes fetales que son importantes durante el trabajo de parto, y también tenemos que conocer las características de la pelvis materna, tanto de la parte ósea como de la parte músculo-fibrosa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que nos proponemos ahora. Bien, veamos las características primero del móvil fetal. Estudiemos al feto. Sabemos que el feto tiene ciertas características especiales, ¿no? Tiene cierta flexibilidad. ¿A qué se refiere la flexibilidad? A que el feto puede flexionar o puede extender su cabecita. Puede mover los brazos, puede mover sus piernas, ¿no? Pero fundamentalmente la flexibilidad se refiere a la capacidad que tiene el feto de flexionar o deflexionar su cabeza. Y la otra característica es que el feto es capaz, su cabecita es capaz de producir cierto amoldamiento, cierto cabalgamiento, si cabe el término, ¿no? Esto es posible gracias a que tiene suturas y fontanelas. Y tenemos que saber los diámetros más importantes de la cabeza para determinar si es posible el parto vaginal. Tenemos que saber cuánto pesa el bebé. No podemos saber su tamaño, pero sí podemos saber su peso. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos midiendo la altura uterina, ¿no? Y sabiendo qué altura está la cabeza, multiplicado por 155, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben eso, ¿no? Tenemos que saber la morfología, o sea, para saber si no tiene malformaciones, si no hay hidrocefalia, onfaloclisis, megavejiga, qué sé yo, y eso lo determinan por ecografía, ¿no? Tenemos que saber la colocación fetal, ¿no? O sea, o estática fetal, o sea, cómo está el bebé dentro de la cavidad del útero, ¿no? En relación con la pelvis y con el útero materno, cómo está el bebé. Entonces, para examinar ciertas características fetales se usan las maniobras de Leopold, que ustedes las tienen que hacer en su práctica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la primera maniobra, donde el examinador está palpando el fondo del útero, ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para determinar el polo fetal que se encuentra ocupando el fondo uterino, ¿no? La segunda maniobra, el operador está evaluando las partes laterales del vientre materno. ¿Para qué? Para determinar la posición del bebé. ¿Cómo determina la posición? Sabiendo a qué lado se encuentra la espalda del bebé. ¿Está hacia la derecha o a la izquierda de la madre? Se puede determinar fácilmente porque el dorso del bebé es una línea continua, no así el otro lado donde esté el abdomen, las manos, las piernas, que hacen que esa superficie sea irregular. La tercera maniobra, el operador ha separado su mano, y está tratando de agarrar por encima del pubis la cabeza del bebé o la presentación que está ahí, ¿no? Para confirmar la presentación.
Y por último, la cuarta maniobra, que es la de despedida, porque las 3 primeras el operador está mirando la cara de la paciente. En la cuarta maniobra el operador se voltea y trata de agarrar la cabeza fetal o la presentación fetal con sus manos sobre el pubis. Si la presentación está alta, nosotros la rechazaríamos y nuestros dedos se juntarán. Pero si la presentación está alta, o perdón, si la presentación está ya encajada, nuestros dedos no se van a juntar, más bien al contrario, se separarán. Entonces, esas maniobras de Leopold son importantes para determinar la estática fetal, parte de la estática fetal. Entonces, el feto, durante el trabajo de parto, se comporta como un elemento pasivo, es decir, él por sí solo no trata de salir, es empujado por otras fuerzas, ¿no? El feto viene a ser un cilindro que tiene 3 partes, 3 segmentos que son importantes durante el trabajo de parto. La cabeza, como hemos visto, la cabeza con sus características peculiares, ¿no? Presentación de fontanelas y suturas, los hombros y las nalgas. Además está decirle que el feto es el iniciador del trabajo de parto por la producción de ACTH fetal. Bien, entonces en la cabeza tenemos suturas, ¿no? Ahí tenemos la sutura frontal, luego viene la sutura coronal o coronaria en amarillo, la sutura sagital y la sutura lambdoidea, ¿no? Las 1, 2, 3, 4 suturas. Y también tenemos las fontanelas, ¿no? La fontanela mayor o bregmática y la fontanela posterior o la lambdoidea. La existencia de estas suturas y fontanelas hacen que la cabeza tenga cierta flexibilidad, que pueda amoldarse, acomodarse al estrecho superior, pueda reducirse, ¿no? A veces hasta se alarga la cabecita gracias a estas suturas para facilitar el parto vaginal, ¿no? Los diámetros de la cabeza deben coincidir exactamente con los diámetros de la pelvis materna para que sea posible el parto vaginal. Si los diámetros no coinciden, el parto vaginal es imposible, imposible. Entonces acá ven en la otra imagen las partes, ¿no? Lo que constituye el vértice, el hueso frontal, la sutura lambdoidea, el hueso occipital, cuál es el occipucio que lo vamos a mencionar, y la fontanela anterior, la sutura coronal, el hueso frontal, el sincipucio, ¿no? Que es la parte anterior de la frente, y los diámetros más importantes. Entonces la cabeza, repito, por las características que tiene la cabeza fetal, puede permitir ciertos cambios, ¿no? Gracias a las suturas y las fontanelas. Y además puede modificarse por la flexibilidad del cuello, o sea, puede flexionarse o puede deflexionarse. Bien, es importante el diámetro transverso de la cabeza, que nosotros no lo vamos a poder medir, pero que es importante. Entonces, los diámetros más importantes en la cabeza fetal son los que están en el esquema. Entonces, vamos a ver. El primer diámetro es el suboccipito bregmático, que ustedes tienen que saber, tienen que conocerlo muy bien, que va del occipucio al centro de la fontanela mayor, como ven ahí en amarillo. ¿Cuánto mide? Mide 9 centímetros. 9 centímetros. El perímetro es el suboccipito bregmático, ¿no? Es el perímetro de este diámetro. El otro diámetro es el occipito frontal, en rojo, que va de la glabela o raíz de la nariz al punto más distante del occipital y mide 12 centímetros. Fíjense la diferencia de medidas, es importante, ¿eh? Luego viene el diámetro occipito mentoniano, que es el diámetro más grande de la cabeza fetal. Este diámetro va desde el mentón a la parte más prominente del occipital y mide 13.5 centímetros. Aló. Perdón, un ratito. Sí. Ya, señora, sí, estoy en clase, señora. ¿Me podrá esperar media hora? Como médico, 3:30. Sí, es que me tocaron clases y no me avisaron. ¿Ya? Ya, señora, ya, hasta luego.
Bueno, perdonen, entonces estábamos en el diámetro occipito-mentoniano, que es el más grande, ¿no? Desde el mentón a la parte más prominente del occipital, el submento bregmático. Este submento bregmático en amarillo, como ustedes ven, mide también 9.5 centímetros. Va desde la unión del submentón con el cuello hasta el centro de la fontanela bregmática y mide 9.5 centímetros, igual que el suboccipito bregmático. El suboccipito frontal, que va del occipucio a la parte más saliente de la frente y mide 10.5. Y el diámetro biparietal, que ya lo hemos visto en la lámina anterior. Bien, entonces ahora veamos la estática fetal. La estática fetal es la disposición del feto con respecto a sí mismo, con respecto al útero y a la pelvis materna, ¿no? O sea, cómo está el feto, los diferentes segmentos del feto, las diferentes partes fetales, cómo están en el útero y cómo están estas partes en relación al útero o a la pelvis materna. Esto es, la estática fetal es la base de la nomenclatura obstétrica. ¿Qué elementos entran? Pero aclararé que en el Williams actual, para ellos la estática fetal es similar a lo que nosotros llamamos situación, ¿ya? Pero de acuerdo a los libros más extensos que hay sobre obstetricia, la estática fetal es la base de la nomenclatura obstétrica. ¿Qué elementos entran? La actitud fetal, la situación o estática, como dice su William, la presentación, la posición y la variedad de posición. Esos son los 5 elementos que forman parte de la estática fetal, ¿no? Pero primero veamos la actitud. El feto, como ustedes ven en el esquema, está en una posición de flexión total. La cabeza flexionada sobre el tórax, los brazos flexionados, los miembros inferiores, los muslos flexionados sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos. Esa es la actitud fetal, más o menos a lo que eran las momias antiguas, ¿no? Pero también debemos aclarar por qué el feto tiene esta actitud de presentarse flexionado y con la cabeza hacia abajo. El 95% de gestantes terminan la gestación con la cabeza fetal hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una ley, esta ley de Payot, que dice que cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza se refiere al feto. Cuando ustedes atiendan un parto tienen que atenderlo con un paño porque el feto es resbaladizo, se les va a caer de la mano si quieren agarrarlo sin protección. Cuando este cuerpo sólido está contenido en otro de paredes deslizantes y poco angulosas y animado de movimientos alternativos de contracción y relajación, se refiere al útero. El útero no tiene muchos ángulos, es muy homogénea su superficie y es resbaladizo y tiene también movimientos de contracción, ¿no? Dice que el contenido, o sea, el feto tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. Es decir, el feto se acomoda a la forma del útero y la forma del útero gestante es piriforme, más grande en el fondo y más estrecho en la parte inferior. La cabeza es más pequeña que el polo pelviano, o sea, que las nalgas, porque no solo están las nalgas, sino también están los pies, por eso hacen que el polo pelviano sea más grande que la cabeza. Entonces, por esta ley, el feto siempre se va a acomodar así. Cuando se altera algo en el útero, ya sea por tumores, por mala inserción de la placenta, por malformaciones, tanto del útero como del feto, a veces esto se altera, ¿no? Se presenta en pélvica, en transversa, como vamos a ver. Bien, entonces la situación, para nosotros, situación, ¿a qué se refiere la situación? Es la relación entre el diámetro mayor, el diámetro longitudinal de la madre y el diámetro longitudinal del feto. Cuando estos dos diámetros coinciden, estamos frente a una situación longitudinal. Cuando el diámetro fetal esté en transversa en relación al diámetro materno, estamos frente a una situación transversa. Y cuando el diámetro fetal está en una relación oblicua en relación al diámetro materno, estamos ante una situación oblicua, ¿no? Listo, entonces tenemos ya esas presentaciones. ¿Y qué es esas situaciones? Situación longitudinal, transversa y oblicua.
¿Y qué es presentación? El otro elemento de la estática. Presentación, así la voy a leer para que todos tengamos el conocimiento cabal. Es la parte del feto que forma contacto con el estrecho superior, lo ocupa casi totalmente y puede evolucionar por sí misma dando lugar a un mecanismo de parto. Entonces, ¿qué elementos del feto pueden desencadenar trabajo de parto? El mecanismo de parto, solamente la presentación cefálica y la pelviana. O sea, solo existen dos presentaciones, cefálica y pelviana. La que hemos visto en el esquema anterior, una presentación cefálica, y acá tenemos la presentación cefálica y la presentación pelviana, ¿no? Entonces, estas son las presentaciones, pero además ahora hablamos de modalidad de presentación. Quiere decir que cada presentación tiene modalidades, la cefálica y la pelviana. Veamos la cefálica. En la cefálica depende de la actitud, la modalidad de presentación depende de la actitud. Si el feto está, como hemos visto anteriormente, con todos sus elementos flexionados, entonces lo que nos está presentando al estrecho superior es el vértice, por eso se llama modalidad vértice. En esta modalidad, el diámetro de la cabeza que se presenta es el suboccipito bregmático, que como hemos visto anteriormente mide 9.5 centímetros. Si la cabeza fetal comienza a deflexionar y se pone en un punto intermedio entre el tórax y la espalda del bebé, entonces lo que se presenta al estrecho superior es el bregma, y el diámetro que se presenta es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. Vayan tomando nota. Cuando la cabeza sigue deflexionando, se acerca más a la espalda, ya lo que va a presentar al estrecho superior es la frente. Y en este caso, el diámetro que se va a presentar es el sincípito mentoniano, como hemos visto, mide 13.5 centímetros. Y si la deflexión ya es muy pronunciada, deflexión completa, o sea, la nuca del bebé choca contra su espaldita, entonces en este caso estamos en la presentación de cara. Y acá el diámetro que se va a presentar es el submento bregmático, que como hemos visto anteriormente mide 9.5 centímetros. Ahí tienen que en las flechas moradas están señalándoles las diferentes modalidades de presentación en la presentación cefálica. Entonces, la presentación cefálica tiene 4 modalidades de presentación. En la presentación pelviana tenemos 2 modalidades. La pelviana completa, nalgas completa, como ven en la flecha, porque se está presentando las nalgas y los pies, los 2 pies al estrecho superior, es nalgas completa. Nalgas incompleta, modalidad pie, cuando se presenta, como ustedes ven, la nalga y un pie. O nalgas franca, cuando solo están las nalgas y los miembros inferiores están flexionados hacia el abdomen y el tórax del bebé. Entonces, son las modalidades de presentación. Repito, en cefálica tenemos 4 modalidades de presentación y en pelviana tenemos 2. Hasta 3, digamos, ya si quieren más claridad. Bien, ¿y qué es posición? La posición es la relación entre el punto diagnóstico con la hemipelvis derecha e izquierda. O sea, el punto diagnóstico en la presentación cefálica con cabeza bien flexionada es el vértice. El punto diagnóstico en la deflexión intermedia es el bregma. El punto diagnóstico en la presentación, en la deflexión que ya casi está llegando a la espalda es la frente. Y el punto diagnóstico en la deflexión completa, cuando ya la nuca está pegada a la espalda, es el mentón. Entonces, la relación de estos elementos con el lado derecho o izquierdo nos da la posición. Solo hay 2 posiciones, cuando estos elementos están a la derecha o a la izquierda de la pelvis materna. Pero además tenemos la variedad de posición. ¿Qué es variedad de posición? Es la relación entre el punto diagnóstico, punto guía, con la extremidad de los diámetros pelvianos maternos importantes. Entonces, ¿qué es punto diagnóstico? Punto diagnóstico es un elemento fetal que hace el diagnóstico de cada modalidad de presentación, como hemos visto anteriormente, ahora para mostrar su relación con la pelvis materna. Entonces acá tenemos el punto de reparo,
¿no? Que viene a ser el punto diagnóstico, como ustedes ven, lo que hemos mencionado. El vértice, el occipital, el bregma, la frente y el mentón. Y el punto guía o de referencia es un elemento de la presentación elegido convencionalmente y que sirve para establecer, dada su ubicación en la pelvis, la posición y la variedad de posición. Entonces, en este caso sería el occipital, el bregma, ¿no? La nariz y el mentón. Ahí les he dibujado en rosadito para que nos entendamos mejor. Les he dibujado una pelvis. Esa es una pelvis, lo que acaba de salir. Está en moradito. Entonces la pelvis materna tiene esa forma, ¿no es cierto? Trazamos una línea transversal y dividimos a la pelvis en una parte anterior y posterior, ¿no? En la parte anterior izquierda, anterior derecha, posterior izquierda, transverso izquierdo y transverso derecho. Y si trazamos una línea antero-posterior en la pelvis, vamos a ver que un elemento importante es el pubis y el otro el sacro, ¿no? Pero ¿qué más elementos importantes para ver la variedad de posición? Tenemos en la parte anterior las eminencias iliopectíneas, izquierda y derecha. Y en la parte posterior la articulación sacroiliaca izquierda y derecha, ¿no? Entonces tenemos estos elementos, el sacro, el pubis, las eminencias iliopectíneas y las articulaciones sacroiliacas y los diámetros transverso, izquierdo y derecho. Elementos que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver las variedades de posición. Estoy dibujando una cabecita. Estoy trazando la línea de la sutura sagital y como es una presentación de frente, entonces tenemos que el occipital es el punto diagnóstico. En este caso, como vemos, el punto diagnóstico, el occipital, está orientado a la eminencia iliopectínea izquierda. Entonces será una izquierda anterior. En esta otra cabecita que estamos dibujando, vemos que el occipital está dirigido hacia el pubis. Entonces, esta es una presentación directa, se llama occipito púbica. Si vemos que la cabecita, estamos siempre con la presentación cefálica de vértice, el occipital se orienta, perdón. Vamos a pasar rápido. El occipital se orienta hacia a ver. Ya, el occipital se está orientando hacia la eminencia iliopectínea derecha, tenemos una derecha anterior, ¿no? Y si el occipital, la cabecita fetal encefálica, se orienta al diámetro transverso derecho, tendremos una derecha transversa. Y así, si el occipital en la presentación de vértice se orienta hacia la articulación sacroiliaca derecha, será una derecha posterior. Si se orienta hacia el sacro, el occipital hacia el sacro, será una occipito sacra, directa, igual que la occipito púbica. Si se orienta la articulación sacroiliaca izquierda, será una izquierda posterior. Y finalmente, si se orienta al diámetro transverso al lado izquierdo, será una izquierda. Entonces, como ustedes ven, existen 8 variedades de presentación, 8 variedades de posición, perdón. En cada modalidad de presentación, hay 8 variedades de posición. Hemos dicho, para resumir, hay 2 presentaciones, cefálica y pelviana. Hay 4 modalidades de presentación en la presentación cefálica. Son vértice, bregma, frente y cara. Y 2 modalidades en la presentación pelviana, completa e incompleta. Entonces, cada modalidad de presentación tiene 8 variedades de posición. Saquemos la cuenta. 2 transversas, derecha e izquierda. 2 anteriores, izquierda y derecha. 2 posteriores, izquierda y derecha.
y dos directas, subsacro y púbica. Púbica y sacra. Entonces tenemos 8 modalidades de presentación. Bien. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura obstétrica? Acá vemos, la nomenclatura obstétrica usa siglas que indican la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición fetal. Esto todo se investiga por tacto vaginal. Ustedes cuando están haciendo su serum o su internado tienen que hacer el tacto vaginal para determinar estas características de la nomenclatura obstétrica. Y tienen que apuntar en la historia clínica solamente estas siglas. ¿Cuál es la primera sigla? Indica la modalidad de presentación. Hemos dicho que hay en la presentación cefálica hay 4 modalidades, ¿no? Entonces, la primera sigla en la presentación de vértice es la O, porque el occipital es el punto diagnóstico. En la presentación de Bregma, la primera sigla será la B. En la presentación de frente será la F de frente, que es el punto diagnóstico, y en la presentación de cara, la M, que se refiere al mentón. En las presentaciones pelvianas será la S, porque corresponde al sacro. La segunda sigla siempre es la I, se refiere al hueso ilíaco de la pelvis, al hueso ilíaco de la pelvis. La tercera y cuarta sigla indican la variedad de posición, o sea, la relación con el lado derecho, izquierdo, anterior o posterior de la pelvis. Entonces hay una izquierda anterior, izquierda posterior, derecha anterior, derecha posterior, transversa derecha, transversa izquierda, sacro y púbica, ¿no? Las 8 variedades de posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? No sé si está claro. Entonces, si juntamos las 4 siglas, que es lo que ya ustedes tienen que escribir, por ejemplo, en una presentación de vértice, una presentación cefálica, modalidad vértice, tenemos esta, la occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda posterior, occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca derecha posterior, occipito ilíaca transversa izquierda, occipito ilíaca transversa derecha, occipito púbica y occipito sacra, ¿no? Como ven acá, en las flechitas nos está señalando el punto diagnóstico, en las presentaciones pelvianas también, ¿no? La primera es una sacroiliaca porque el sacro está orientado a la eminencia iliopectínea izquierda, es una sacroiliaca izquierda anterior. En la otra, el sacro está orientado en el diámetro transverso, pero al lado izquierdo, es una sacroiliaca transversa izquierda, y en la otra, el sacro está orientado a la articulación sacroiliaca izquierda posterior, es una sacroiliaca izquierda posterior. Como ustedes ven, todo depende del punto diagnóstico y del punto guía. Bien, acá entonces las variedades de posición. En resumen, existen las siguientes variedades. Anteriores derechas, 2 anteriores, derecha e izquierda. 2 posteriores, derecha e izquierda, son 4. 2 transversas, derecha e izquierda, son 6. Y 2 directas, la sacra y la púbica, son 8, ¿no? En las situaciones transversas, la variedad de posición la determina la ubicación del dorso, pero es muy difícil determinar el dorso, mejor nos olvidamos, pero el punto diagnóstico es el acromio. Y solo debemos ver si la espalda está hacia abajo o hacia arriba, nada más. Bien, ahí tienen varios ejemplos. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que la cabecita fetal es una presentación cefálica y el occipital está orientado donde está señalando la flechita en blanco, es el occipital que está orientado a la eminencia iliopectínea izquierda. Entonces es una occipito ilíaca izquierda anterior. En el otro caso, el occipital está hacia la articulación sacroiliaca derecha, posterior. No es necesario decir posterior porque ya sabemos que la articulación sacroiliaca siempre es posterior. Entonces es una occipito ilíaca derecha posterior. Y así vamos estudiando todas las modalidades de presentación que ustedes tienen que ponerle nombre.
Y acá les he puesto todos los ejemplos de la presentación de Bregman, de la presentación cefálica modalidad Bregman, la presentación de cara modalidad frente, la presentación cefálica modalidad cara, la presentación pelviana y la situación transversa. Entonces ustedes, como ven, les estoy poniendo las flechitas para que ustedes nos digan qué variedad de posición es. En el examen se les va a poner algunas de estas imágenes para que ustedes las identifiquen. Muy bien. Entonces, hasta acá es lo que concierne el móvil fetal. Ahora vamos a ver el canal de parto. Bueno, el feto, como hemos dicho anteriormente, es el elemento móvil pasivo en el trabajo de parto. Tiene movimientos por sí mismo, pero no tiene que ver mucho con el trabajo de parto, más bien depende de otras fuerzas. El trabajo de parto depende de tres elementos fundamentales. Uno es el motor, la fuerza. ¿Quién la da? Las contracciones uterinas. El otro es el carro, el automóvil. ¿Quién es el automóvil? Es el feto. Y lo otro es la carretera, la pista por donde va a transcurrir este carrito, esa es la pelvis materna. Entonces son los tres elementos que tienen que tener relación exacta para que se produzca el trabajo de parto, ¿no? Entonces el canal de parto es un túnel cilíndrico, acodado primero y tiene la dirección del sacro. Como ustedes saben, tiene una dirección primero discretamente oblicua, pero después se acoda y toma una dirección casi horizontal. Por eso es un cilindro acodado. Está constituido por dos partes, una estructura ósea y una estructura músculo-aponeurótica, ¿no? La pelvis ósea, como ustedes saben, está formada por 4 huesos, 2 coxales o ilíacos, que a su vez están formados por la unión de otros 3 huesos, el ilión, el isquión y el pubis, ¿no? Estos huesos, tanto los coxales como el sacro y el coxis, están unidos por articulaciones, por sincondrosis, o sea, articulaciones aparentemente fijas, pero que tienen cierta movilidad, y especialmente durante el trabajo de parto. Pueden modificarse, aumentar esta movilidad y permitir facilitar el trabajo de parto, sobre todo dependiendo de las posiciones que opte la madre, ¿no? Entonces, la pelvis tradicionalmente se ha dividido en 2 partes, ¿no? La pelvis mayor o pelvis falsa, que no tiene ninguna importancia durante el trabajo de parto, y la pelvis verdadera o menor, que sí es la que tiene importancia, ¿no? La pelvis falsa es la que está sobre la parte superior, sobre el estrecho superior o sobre la línea terminal, y tiene sus límites por atrás, por la parte posterior, con las últimas vértebras lumbares, a los lados por los ilíacos, las fosas ilíacas, y hacia adelante con la parte inferior de la pared abdominal. No tiene importancia obstétrica. En cambio, la pelvis menor sí, ¿no? Aquí tiene estructuras importantes que son las espinas ciáticas, ¿no? Y los diámetros que tenemos que estudiarlo, ¿no? Las espinas ciáticas, el promontorio, la concavidad de la pelvis y su longitud, que son importantes, ¿no? Entonces, en la pelvis menor o izquierda está dividida en planos y diámetros pélvicos, que los tenemos que conocer para relacionarlos con los diámetros de la cabeza cuando hablemos de trabajo de parto, ¿no? Los planos y diámetros de la pelvis, los planos sobre todo son los siguientes: un plano de entrada o estrecho superior, un plano de salida pélvica o del estrecho inferior de las grandes dimensiones, que no tiene mucha importancia, y un plano de la pelvis media, o también llamada excavación pelviana, que es el plano de las menores dimensiones, por eso se le llama estrecho medio, y el plano de las máximas dimensiones, que es el plano que no tiene mayor importancia, ¿no? Entonces, esos son los planos que tenemos en la pelvis. En el estrecho superior está formado por el estrecho superior, las partes anatómicas. Está el promontorio, los alerones del sacro, las articulaciones sacroiliacas, la línea innominada,
las ramas horizontales del pubis, las eminencias iliopectíneas y el borde superior de la sínfisis púbica. Eso forma el plano, el estrecho superior. En este plano superior predominan en la pelvis ginecoide los diámetros transversos, especialmente el transverso anatómico que mide 13 centímetros. El transverso útil es otro diámetro que es el que lo utilizamos realmente y que mide 13 centímetros. Es el punto que está, el punto más alejado, que une los puntos más alejados. El diámetro transverso anatómico une los puntos más alejados de las líneas innominadas, ¿no? Otros diámetros, en realidad en el estrecho superior hay 4 diámetros. El transverso, el anteroposterior y 2 oblicuos, 4 diámetros. Pero además existen otros diámetros, el conjugado verdadero, que es el diámetro anteroposterior, que no lo podemos medir obviamente, ni en el transverso ni los oblicuos, el diámetro conjugado diagonal, que es el único que medimos. Ahí tienen el esquema, cómo se mide el conjugado diagonal, ¿no? Fíjense, la mano del examinador introduce el dedo, el segundo dedo y el índice tratando de llegar al promontorio del pubis. Ahí está el promontorio, ¿no? Y mide la distancia que hay entre la punta de su dedo y el borde inferior de la sínfisis púbica. Todos deben conocer cuánto mide su dedo, desde la raíz del dedo, del segundo dedo a la punta del dedo índice, deben saber cuánto mide. Si ustedes logran palpar el promontorio y toman la medida, saben cuánto mide su mano, sabrán cuánto ha medido este diámetro, que es el conjugado diagonal, que normalmente debe medir 12.5 centímetros. Personalmente yo no lo palpo. Si lo palpo, para mí si palpo el promontorio, para mí es pelvis estrecha, ¿no? Y el otro diámetro importante es el conjugado obstétrico, que es el diámetro que en anatomía sería el promonto retropúbico, que debe medir mínimo 10.5 centímetros. Acá lo tienen en el esquema, el conjugado verdadero que mide 11.5, el conjugado obstétrico que mide 11 centímetros, dice ahí, pero hasta 10.5, y el conjugado diagonal que mide 12.5. ¿Ya? Esos son los diámetros más importantes del estrecho superior. Ahora, el estrecho medio. El estrecho medio es importante durante el trabajo de parto. Ahí es donde se produce la flexión y el cambio de dirección del sacro. Como ustedes ven, primero un poco en oblicua y luego ya se va casi a horizontal, ¿no? Sus límites son, por arriba está por el estrecho superior, que es la línea terminal, y por la parte por abajo es la salida de la pelvis. Se le dice que es el plano de las menores dimensiones y que sus paredes laterales son convergentes, o sea, son como un embudo. Los elementos más importantes de este diámetro son las espinas ciáticas, ¿no? Y las espinas ciáticas se les puede palpar mediante tacto vaginal. Uno palpa, dirige su mano hacia las paredes de la vagina y va a encontrar las espinas ciáticas y se puede calcular el diámetro biciático. Si las espinas ciáticas son muy prominentes, sobresalen demasiado, lo más probable es que ese diámetro esté disminuido, porque las espinas ciáticas se les deben palpar, pero muy suavemente, muy leves, son salientes muy leves, que uno las puede palpar casi planas, ¿no? Pero si son así puntiagudas, muy salientes, uno ya debe sospechar que hay reducción de ese plano. Es el diámetro más importante, el diámetro biciático, que debe medir 9 centímetros como mínimo, ¿no? Y el diámetro anterior posterior de las espinas ciáticas mide 11.5 a 12 centímetros. La longitud total del sacro desde el promontorio hasta la última vértebra sacra es de 12 centímetros. Esa es la longitud, digamos, del estrecho medio. Bien. Ahora veamos el estrecho inferior. El estrecho inferior es un estrecho que tiene la forma de un rombo, ¿no? Está formado y tiene la forma de dos planos triangulares, un triángulo anterior y un triángulo posterior.
La base de estos triángulos es el diámetro biisquiático, o sea, el diámetro que mide los isquiones, que ustedes lo pueden medir. Los isquiones están ya fuera de la vagina, ¿no? Se les palpa más o menos a unos 3 centímetros del introito vaginal. Ustedes los pueden palpar con su mano y la medida es con el puño, ¿no? Deben saber también la distancia que hay entre el diámetro que tiene su puño. Entonces, este diámetro debe medir 11 centímetros. El vértice del triángulo anterior está formado por el ángulo que forman las ramas anteriores del pubis, en la sínfisis púbica. Este diámetro debe medir por lo menos 90 a 100 grados para que pueda salir la cabeza. Si mide menos, ya sería un ángulo agudo. Y si mide más, es un ángulo obtuso que tampoco va a permitir la salida de la cabeza. El vértice del triángulo posterior está en la punta del sacro, ¿no? Entonces, aquí, importante, el diámetro subcoxis subpubiano, que mide 9 centímetros. Ahí lo tienen en morado. Ustedes dirán, entonces, por ahí no va a ser posible la salida de la cabeza. No es así, porque durante el trabajo de parto, han visto en rojo este diámetro coxis subpubiano se agranda porque el coxis es retropulsado hacia atrás y este diámetro se vuelve de 11 centímetros, ¿no? Entonces, importante en la salida de la pelvis. Ahora veamos los planos de la pelvis. Es importante que, aparte de los planos, los diámetros que estamos viendo en la pelvis, es importante que sepamos también evaluar cómo va descendiendo la cabeza a través del canal de parto, importante para determinar si el trabajo de parto va bien o mal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Estudiando los diferentes planos de la pelvis. Existen dos nomenclaturas, los planos de Hodge y las estaciones de Lee. Los planos de Hodge son 4. El primer plano pasa por el estrecho superior. Es un diámetro que pasa por el estrecho superior. El segundo plano de Hodge pasa por el borde inferior de la sínfisis púbica a la parte media de la segunda vértebra sacra. Ahí lo tienen en el gráfico. El tercer plano pasa por las espinas ciáticas a las articulaciones entre la cuarta y quinta vértebra sacra. Ustedes ven el tercer plano como baja por las espinas ciáticas, esta es la espina ciática y va a la articulación entre la cuarta y la quinta vértebra sacra. Todos son paralelos. Y el cuarto plano pasa por la punta del coxis y es paralelo al anterior. Esos son los 4 planos de Hodge, los que a nosotros nos gusta, casi siempre los utilizamos. Y la otra nomenclatura son las estaciones de Lee, que mucho les gusta a algunos médicos también. Esta tiene datos positivos y negativos, como ven. El punto 0 corresponde a las espinas ciáticas. Todo lo que está, el descenso de la cabeza cuando está por encima de las espinas ciáticas, son signos positivos, o signos negativos, perdón. Cuando está por debajo de las espinas ciáticas, ya son signos positivos. Pero ¿cómo podemos relacionar los planos de Hodge con las estaciones de Lee? Acá las tenemos. El primer plano corresponde a -4 de las estaciones de Lee. El segundo plano corresponde a -2. El tercer plano es la estación 0 porque está en las espinas ciáticas. Y el cuarto plano es cuando ya la cabeza está saliendo en +4, ¿no? +4, +2, etc. Entonces, más o menos esa es la relación que existe en los diferentes planos del Lee. Finalmente, los tipos de pelvis. ¿Qué tipos de pelvis tenemos? Tenemos 4 tipos. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Las diferenciamos. La característica más importante, aparte de otras que hay, pero la más importante para ustedes es la forma del estrecho superior, ¿no? En la pelvis ginecoide vemos que el estrecho superior tiene una forma ovoide con ligero predominio de los diámetros transversos, pero que la distancia que divide la parte anterior de la posterior, o sea, la distancia entre el pubis y el sacro, es más o menos equidistante. En cambio, en la pelvis antropoide,
el estrecho superior tiene una forma de un ovoide, pero que la parte anterior es mucho más amplia que la parte posterior. La parte que está cerca al sacro es más corta y muy amplia la parte anterior. Es la pelvis antropoide. La pelvis androide, todavía el diámetro, los diámetros transversos son mucho más pronunciados y la parte posterior, este diámetro se acerca mucho más al promontorio, prácticamente está junto al promontorio, ese diámetro mayor. Y en la pelvis platipeloide es un ovoide donde predominan ampliamente los diámetros transversos y también la distancia es equidistante este diámetro entre la parte del sacro y la parte del pubis. Esas son las características más importantes. Existen otras, pero para el mejor recuerdo solo es evaluar estas partes. Finalmente tenemos el canal blando, ¿no? El canal blando o pelvis blanda o piso pelviano también, ¿no? Está formado por dos cinchas, ya ustedes saben, la cincha precoxigia y la cincha coxigia. Importante la cincha precoxigia porque es la parte dilatable, es la que se va a bombar durante el trabajo de parto y está constituida por dos planos musculares que son los que lamentablemente a veces se desgarran, ¿no? El plano superficial está formado por el esfínter externo del ano, el transverso superficial del periné, el constrictor de la vulva y el isquio cavernoso. Y el plano profundo lo forma el elevador del ano con sus fascículos, ya sabemos, el pubiano, el ilíaco y el isquiático, y el transverso profundo. La línea media son los rafes o tendones fibrosos que unen ambos lados, ¿no? Lado derecho e izquierdo. Tenemos el rafe ano-vulvar, el que va del ano a la vulva, y el ano-coxigio, que va del ano al coxis. Y la otra cincha es la cincha coxigia, que es ya músculo fibrosa y es inextensible, esta parte es inextensible, limita la retropulsión del coxis, esa retropulsión que hemos visto cuando hemos hablado de la pelvis, rechaza la presentación hacia la otra cincha y está formada por el glúteo mayor, los ligamentos acrociáticos y los isquiocoxigios. Yo creo que esas son las partes más importantes y creo que con eso terminamos. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Si no hay preguntas, les agradezco su paciencia, su atención y nos veremos en la próxima clase teórica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Muy bien, hasta luego, jóvenes. Hasta luego.